Muy buenos días, amados amigos y hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión que hacemos desde la Iglesia Bautista de Manuel de Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Les damos la bienvenida en este domingo 18 de octubre de este año 2020 y les invitamos para que durante toda esta transmisión nos acompañen por medio de la visualización, pero también por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos primeramente, hermanos y amigos, a tener la clase de este domingo, una clase que lleva como título Cautela versus impulsividad. La base bíblica la vamos a encontrar y les pido que abran conmigo la Biblia para que vayamos a leer esta porción. Lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, y de ahí vamos a leer de los versículos 1 al 12. San Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12, vamos a hacer esta lectura bíblica. Si ya lo tiene, amado hermano y amigo, dice de la siguiente manera: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El texto para esta mañana lo encontramos aquí mismo en el versículo número 3, que dice de la siguiente manera: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 3. De esta manera vamos ahora a tener una oración para comenzar la clase de este día. Señor Dios, gracias te damos, Padre, en este día porque nos acompañas, porque tu presencia sigue con nosotros, Padre, a pesar de nuestras muchas flaquezas, a pesar de nuestras faltas, Padre, delante de ti, pero eres un Dios de amor, Señor, y clamamos a tu misericordia, Padre, para que perdones nuestros pecados, para que nos ayudes, Señor, a vivir una vida agradable y obediente a ti, Señor. En esta hora ponemos en tus manos este culto y de manera especial la lección que vamos a estudiar por parte de nuestro hermano pastor. Señor, ilumínale, ayúdale para que sus palabras sean inspiradas solamente por ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a comprender tu mensaje, tu plan para cada uno de nosotros, y que podamos seguir trabajando, Señor, y haciendo nuestro ministerio, Padre, también para con nuestros prójimos, para con los demás hermanos de la fe. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a dejar el tiempo, hermanos, para la clase de esta mañana por parte de nuestro pastor, de nuestro hermano Agustín Samuel Ruiz Alce. Buen día, queridos hermanos, amigos que nos escuchan también a través de esta transmisión. Es un gozo para mí nuevamente estar delante de ustedes para que juntos podamos analizar lo que la palabra del Señor tiene para con nosotros hoy. Como escuela dominical estamos estudiando una serie de lecciones acerca de las cualidades del carácter de Jesús,
Y en esta ocasión toca una lección muy bonita e importante titulada Cautela contra impulsividad. Cautela contra impulsividad. Y tenemos la base bíblica ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Leeré solamente los versos del 1 al 3, que dice a la letra así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amados hermanos, es necesario poder leer toda la porción, inclusive les invito para que lean el capítulo 21, el 22, que meten en contexto justamente esta porción que acabamos de leer, que lean inclusive el capítulo 23, para que se pueda comprender sumamente lo que nuestro Salvador Cristo Jesús ha querido referir en esta porción. El versículo bíblico es: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Quiénes? Los escribas y fariseos, a quien se refiere nuestro Salvador Cristo Jesús, en particular en esta porción. Y hermanos, durante la semana nuevamente he querido que juntos podamos estudiar la palabra del Señor, para que podamos desarrollarnos espiritualmente y de esta forma ir creciendo, como es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Invité, por tanto, a los pequeñitos y también a los hermanos adultos para que colaborasen a través de una serie de preguntas y una actividad en particular. Y me da gusto que al menos 3 de los pequeños de nuestra iglesia siguen constantes compartiendo lo que ellos comprenden a razón de la manifestación de la cautela de nuestro Salvador Cristo Jesús, la paz, el gozo, la armonía que puede brindar a nuestras vidas. Y de esa forma lo ha expresado nuestra hermana Nicole a través de una manualidad en la cual ella hace referencia precisamente a la presencia de Dios en nuestra vida, a manera de un teléfono por allí nos mandaba. También nuestro hermano Gael, a través de el guardar el corazón, hace alusión allí en su manualidad que desarrolló, cómo Dios guarda su corazón y esto lo protege precisamente de tener una conducta de carácter inadecuado delante de nuestro Dios. Y también nuestro hermano Gabriel nos compartía ahí este ejercicio a través de la realización de una corona, haciendo alusión a la fidelidad que debemos de tener para con nuestro Salvador y que Él nos habrá de dar también un galardón cuando estemos delante de su presencia. Así es que felicito no solo a los pequeños, sino también a la consejera y a los padres de familia que sin duda le siguen instruyendo en el camino del Señor. Vamos a retomar nuestra clase, hermanos, y primeramente mencionábamos allí que debemos de comprender la referencia, la mención que hace nuestro Salvador Cristo Jesús ahí en el verso 23, que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas veces hemos escuchado, amados hermanos, estos términos hacia este tipo de personas o grupo de personas? En particular, aquí en la porción que vamos a estudiar en esta mañana, hace alusión a los escribas y a los fariseos. Pero ¿quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? En primer lugar, quiero considerar a los fariseos. La palabra fariseo etimológicamente viene del hebreo, fericium. No sé exactamente su pronunciación, pero el significado de esta palabra hebrea es separación o separatistas. Y se refiere precisamente a una secta que surgió dentro de la misma religión del judaísmo, que seguían pues
a lo sumo los ritos, las ceremonias y las leyes. Por ende, se separaban del resto de los judíos que no lo hacían de una forma tan firme. Tenían algunas características. Ellos se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Es decir, ellos no querían tener nada que ver con nadie que no fuera de los judíos. Creían en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. Sostenían la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. Es decir, que lo que ellos decían, que lo que ellos comentaban al pueblo, pues tenía la misma validez que la ley escrita a través de la palabra del Señor. La intención de sus enseñanzas era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. Es decir, cambiar totalmente la percepción con respecto de la obediencia más bien por amor a nuestro Dios, a hacerlo más bien a través de una observancia de reglas implícitas para que cada uno de ellos las pudiera cumplir, pese como le pesara a cada persona. Eran intelectuales judíos y tenían gran influencia tanto política como social. Por el contrario, no por el contrario, porque formaban parte de ellos, pero eran una ramificación, por llamarlo así. La palabra escriba procede del latín, significa contar y se traduce como secretario, escribano, copista. Y estos surgieron desde Egipto, amados hermanos, y los utilizaban precisamente en Egipto los faraones, pues para que pudieran generar algunas actividades administrativas dentro de lo que ellos tenían en consideración. El vocablo se utiliza en diferentes sentidos en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. En el Antiguo, la responsabilidad primordial del escriba era copiar las escrituras, hablando bíblicamente. Mientras que en el Nuevo Testamento se menciona con frecuencia a los escribas llamándolos los intérpretes de la ley. Es decir, ellos fueron quienes desarrollaron los detalles de la ley y la aplicaban a las circunstancias de su época. Entonces, debemos de comprender, hermanos, que este tipo de personas, tanto escribas y fariseos, tenían funciones diferentes a lo que fuera más bien el carácter de nuestro Dios, sino que cada uno de ellos cumplía con objetivos que se habían trazado o se habían manifestado para sí mismos. Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos, mientras que los fariseos se encargaban de representar al pueblo. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de servicios secretariales, mientras que los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruirla oralmente. Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas, pero los fariseos se ocupaban de los negocios. Los escribas le daban más importancia al culto y la intelectualidad, y los fariseos ligaban las dos anteriores a la religión y a sus doctrinas. Pero ambas sectas las podríamos denominar así, pues estaban lejos de cumplir la voluntad del Señor. Tenían celo, sí, por la ley, como lo manifiesta precisamente esta porción que estamos considerando según Mateo 23, pero decía que lo decían y no lo cumplían. Entonces, espero que haya quedado un poco claro a lo que nos referimos cuando en la palabra del Señor se nos menciona a un escriba o a un fariseo. Vamos a entrar a la clase, hermanos, y allí en la clase, en su expositor, trae una definición de cautela. Nos comenta en el expositor: estamos expuestos a influencias diversas en el mundo, la mayoría de ellas humanísticas, muchas veces egoístas, materialistas, carnales y hasta francamente malignas.
La cautela consiste en cuidar que nuestras acciones correspondan a las instrucciones directas de Dios, más que a la influencia o ejemplo de otros. Como definición de esta palabra, hermanos, se usaba para referirse a la persona que tiene cuidado y prudencia, aquella que a su vez es fruto de la palabra a su vez es fruto de la suma de la raíz del verbo cabeo, que puede traducirse como tener cuidado, y el sufijo la. En síntesis, es la precaución y el cuidado en el proceder. El término puede asociarse a la prudencia y a la mesura. Y dentro del significado, me llama la atención que dice que es la cualidad del precavido, del que tiene prudencia y cuidado. Ya que estamos estudiando algunas cualidades del carácter de Jesús, esta debería de ser una cualidad en cada uno de nosotros. Dice, es la cualidad del precavido. La cautela suele ser una reacción, hermanos, que se puede expresar en diferentes momentos ante la detección de un riesgo. Es decir, una persona que camina llevando un balde de agua hasta el tope, pero el agua es fría, no tendrá la misma cautela que si lleva el mismo balde de agua hasta el tope, pero con agua caliente. ¿Por qué? Porque las consecuencias serían totalmente diferentes. Si se le derramase el agua fría, pues no pasaría de un mojón o un chapuzón, como podríamos llamarlo coloquialmente. En cambio, si se le derrama el agua caliente, pues habrá graves consecuencias, inclusive sobre su piel. La cautela, por ende, es una característica del carácter que nos hace reflexionar en las consecuencias antes de actuar, que nos evita los típicos lamentos de cómo pude equivocarme, si hubiera hecho caso, ¿por qué no lo pensé bien? Si no hubiera hecho esto. Y como tradicionalmente se dice, hermanos, el hubiera pues no existe. Y hay mucha razón en ello, ya que cuando nos enfrentamos las consecuencias de una acción que nosotros hayamos realizado, añadimos al daño el sentimiento de culpa de la falta de cautela. Y en ocasiones, hermanos, no solamente de las consecuencias de las acciones que realizamos, sino muchas de las ocasiones de la omisión, es decir, de las cosas que no realizamos. Y decimos, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si hubiera tenido esta precaución, etcétera, no habría sucedido tal o cual cosa. Pero exactamente, ¿qué es la cautela, hermanos? Según un diccionario lo define de la siguiente manera: pensar para evitar los daños, actuar con precaución y reserva, tener cuidado. En verdad que ser cauteloso no garantiza la inmunidad, pero debería de ser evidente, hermanos, que estadísticamente hablando, pues hay menos probabilidades de recibir un daño cuando tenemos cautela que cuando no la tenemos. Por eso es sumamente importante añadir cautela a nuestra vida. Consideremos entonces, amados hermanos, que el hombre cauteloso es aquel que antes de actuar se hace varias preguntas y varios análisis al respecto. Estas podrían ser, por ejemplo, ¿es esto lo que debo de hacer? ¿Es este el momento oportuno para actuar? ¿Es este un método seguro? ¿Ha pasado realmente el peligro? Y tenemos, hermanos, varios ejemplos en la palabra del Señor, pero se considera muy particularmente el ejemplo de los hermanos en Berea, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. En el expositor nos invita para que considerásemos el verso 11. Sin embargo, es muy importante poder considerar inclusive desde el inicio de este capítulo para que podamos entender cuál era la situación que se está narrando en esta porción. En Hechos capítulo 17.
Es la visita de Pablo a Tesalónica y luego posteriormente junto a Silas a Berea. Dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, según decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En primer lugar, amados hermanos, para este tiempo, el templo de Jerusalén había sido destruido. Entonces, por esa razón, ya se juntaban en las sinagogas, en los pueblos, para estudiar y discernir la palabra del Señor. Y justamente aquí en las sinagogas es donde también se juntaban los escribas y los fariseos, de los cuales se nos está haciendo mención. Y quiero resaltar la siguiente cuestión aquí, entre qué pasó en Tesalónica y qué pasó en Berea. En primer lugar, dice la palabra del Señor que pasó a Anfípolis y a Apolonia, y llegó a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esta misma situación también pasaba en Berea. Dice: cuando los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Es decir, había una situación similar en cada uno de esos pueblos. Sin embargo, dice, y Pablo, volviendo al versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, amados hermanos, que se había quedado allí al menos 3 semanas. Y dice la palabra que discutiendo con ellos. Podríamos decir, hermanos, en algún otro contexto, que tal vez estaban analizando algunos factores y situaciones, pero viendo la evidencia del carácter de estas personas, creo yo que más bien la discusión que Pablo sostuvo fue literal en ese momento. Y luego en la comparativa, en el verso 11, dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Y otra cosa que es importante es que estos de Berea no solamente la recibieron, sino que dice, escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaron cada día las Escrituras. Fíjese aquí, hermanos, que cuando Pablo estaba en Tesalónica, la palabra del Señor nos narra que se juntó en 3 días de reposo. Es decir, pasaron 3 semanas. Yo no sé si ellos tuvieron oportunidad entre esos periodos de tiempo de escudriñar las Escrituras o no, pero al parecer tiempo sí hubo, pero no hubo la disposición y la intención, porque el resultado de sus acciones
dice que no lo hicieron. En cambio, estos en Berea dice que ellos escudriñaron todos los días las escrituras para ver si las cosas que les decía Pablo eran así. Sin embargo, a pesar de todo, en Tesalónica, en el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y a Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero estamos hablando, hermanos, aquí de los judíos. Entonces dice que de los judíos que estaban en Tesalónica, algunos de ellos creyeron. Pero en el 12 dice que en Berea, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Vemos la diferencia, hermanos, entre unos y otros. Y luego, hermanos, para rematar, como decimos, cuando alguien ya está empecinado en una mala actitud, dice en el verso 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron para allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, hermanos, trataban de obstaculizar la palabra del Señor. Y eran obviamente presa de Satanás, y esto precisamente presa de Satanás porque no estaban cultivando su vida en el Señor. En la actualidad decimos, hermanos, tenemos un término muy particular aquí entre los mexicanos que decimos, son personas que hasta lo que no comen les hace daño, porque allí ya el apóstol Pablo no estaba en Tesalónica, sino en Berea, pero ellos tenían precisamente un celo y un rechazo contundente contra la palabra del Señor. Considerábamos, hermanos, que antes de actuar debemos de hacernos una serie de preguntas, y una de ellas decía, ¿es esto lo que se debe de hacer? Antes de hacerlo, hermanos, porque a veces todavía ni nos dicen nada y ya estamos contestando que no, que tampoco, que esto y que el otro, sin ni siquiera haber escuchado, sin ni siquiera haber discernido las cosas. Entonces, ¿es esto lo que debe de hacerse? Es la primera y fundamental pregunta que normalmente se salta una persona que es impulsiva, la que acostumbra a reaccionar sin pensar, dejándose controlar por los sentimientos del enojo, la envidia, el orgullo, etcétera. Pero tú y yo, amado hermano, ¿cuántas veces debimos quedarnos callados y no lo hicimos? ¿Cuántas veces nos equivocamos al tomar una decisión por la impulsividad de nuestra vida? ¿Cuántas veces lamentamos no haber hecho algo antes del desastre? A veces, hermanos, se nos pasa la oportunidad de hacer las cosas porque no tomamos la decisión, pero la decisión de una manera adecuada. Hay un conocido hombre que era marinero, y hay una anécdota de esta persona, Robinson Crusoe. Pasó 6 meses construyendo un bote en el preciso lugar donde un árbol de gran tamaño cayó a tierra. Consideró que era una buena oportunidad contar con ese gran tronco, así que se dedicó con ahínco al trabajo. Al terminar de ahuecarlo, se dio cuenta que pesaba tanto que no podía moverlo y llevarlo al mar. 6 meses de su vida quedaron desperdiciados. Quizá no tenemos ejemplos de ese calibre en nuestras vidas, pero ¿acaso no hemos iniciado proyectos, buenas ideas que al final cancelamos? Ese negocio con nuestros amigos que no tuvo suficientes clientes, esa construcción que no alcanzamos a terminar, el crédito que tomamos que no pudimos pagar y que al final de cuentas nos trajo más perjuicios que beneficios a nuestra vida. Esto es, amados hermanos, precisamente como comentaba hace un momento, cuando actuamos con impulsividad en nuestra vida. ¿Es esto lo que debe de hacerse? No lo pensamos, solamente consideramos un probable beneficio que luego al final de cuentas tal vez enseguida no trae ese gran beneficio como nosotros lo habíamos planteado.
Y hay una porción de la palabra del Señor que nos habla también como ejemplo acerca de esto, amados hermanos. Porque miren, dice el versículo que estamos estudiando en esta mañana, mientras vayan buscando ahí en Lucas 14, por favor, 14 del 25 al 33. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero aquí, hermanos, quiero hacer un gran señalamiento, porque en ocasiones también somos muy dados a decir, bueno, yo conozco entonces muchos escribas y fariseos que dicen y no hacen. Pero en la palabra del Señor, aquí en el capítulo 14 del 25 al 33, nos enseña lo siguiente. Grandes multitudes iban con Cristo Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos una gran enseñanza en la palabra de Dios, hermanos, hablando acerca de la consideración. Es decir, ¿es esto lo que se debe de hacer? A actuar con cautela. Antes de que nosotros pudiésemos actuar, antes de que nosotros podamos emprender esta marcha, este trayecto, esta carrera, llama el apóstol Pablo como lo es la vida cristiana, amados hermanos, dice Cristo Jesús que es necesario despojarnos a nosotros mismos y renunciar a todo lo que poseemos para poder ser su discípulo. Entonces, es bastante importante que tomemos esta consideración. La cautela tiene implícita también, amados hermanos, cambios interiores. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Miren, hemos visto cuáles eran las características de este tipo de personas que nos narra la Biblia, escribas y fariseos. Sin duda alguna que las cualidades de su carácter no eran las de Dios, ni su comportamiento el adecuado, ni nada de esto era bueno tal vez delante de Dios. Sin embargo, hermanos, Cristo no dijo, como ellos son así, ustedes no hagan absolutamente nada. Dice, al contrario, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos lo dicen, pero no lo hacen. Es decir, amados hermanos, somos muy dados como cristianos en ocasiones a hacer un prejuicio sobre alguna persona y decimos, es que fulanito de tal es esto y el otro, y al último, ¿sabe? Quien termina pagando las consecuencias en primer lugar, pues es usted. Cuando decide el alejarse, cuando alguna mala acción, cuando alguna mala situación le ocasiona a usted un estorbo en su vida. La palabra del Señor dice que guardemos y hagamos no lo que ellos decían, porque lo que ellos decían precisamente estaban citando a la ley, hermanos, estaban citando la palabra del Señor, era lo que ellos demandaban al pueblo que se hiciera. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de considerar. Y enseguida también que la cautela, hermanos, nos debe de revelar los cambios interiores necesarios a ejecutar en nuestra vida. Y he pedido también la participación de los hermanos adultos y bueno, olvidé mencionarlo,
pero en esta ocasión únicamente participaron 3 hermanas del departamento de la Unión Femenil. Como venimos participando de manera departamental, aunque en esta ocasión el ejercicio se desarrolló individualmente, hermanos, el departamento acreedor al primer lugar en esta semana es el departamento de la Unión Femenil. Y quiero mencionar parte de las participaciones que se hicieron para esta lección. En primer lugar, hermanos, yo decía, cita un ejemplo bíblico de la cautela. Nuestra hermana Irma nos habla un pasaje muy similar al que acabamos de leer, según Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí vemos, según la narrativa que hemos escuchado a través de esta porción de la palabra del Señor, un hombre que actuó con cautela, con precaución, con prevención, y a uno que no lo hizo. Nuestra hermana Noemí nos menciona que la cautela es el cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para prevenir un daño o peligro, y o sigilo con el que actúa para evitar que sea advertida su presencia. Uno de los ejemplos bíblicos sobre la cautela es el que nos da Josué, específicamente cuando envió desde Sitem a 2 espías a reconocer la tierra de Jericó antes de poseerla. De igual manera, envió hombres desde Jericó hasta Ai. Con estas acciones demostró cautela, según las bases bíblicas ahí en Josué 2:1 y Josué 7 de 2 al 3. Y en efecto, hermanos, estas son consideraciones que debemos de tener con referencia a la cautela para hacernos la pregunta, ¿acaso es esto lo que debo de hacer? Vamos a pasar a la segunda parte de la lección, la tendencia carnal sobre la cautela. Aquí viene una descripción. Dice, la impulsividad es dejarnos llevar por nuestra propia prudencia o por la influencia y voluntad de otros, dejando a un lado las instrucciones precisas de Dios. Uno de los significados que yo también busqué es que es la reacción rápida, esto es la impulsividad, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente. Es decir, que actúa sin pensar, que actúa de una forma espontánea e inmediata, sin medir las consecuencias. ¿Acaso es este el momento oportuno de actuar? Muchas veces no es tanto que no hagamos lo correcto, sino que no somos capaces de mostrar cautela para hacerlo en el momento adecuado. En este caso, la cautela está íntimamente ligada a la paciencia. Daniel Boone es un hombre recordado como un personaje que ayudó a colonizar el viejo oeste americano. Independientemente de los medios que utilizó, su valentía para negociar y resistir a los nativos americanos le valió un lugar en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no todo fue gloria y honores en su vida. Impaciente por ganar territorio, Boone se internó en área enemiga sin esperar refuerzos, y su hijo de 17 años fue capturado, torturado y muerto a manos de los nativos que se resistían a la colonización. Perdió a su hijo por no discernir el momento adecuado. De nuevo parece un ejemplo extremo, amados hermanos, pero no por ello menos ilustrativo de que podemos perder mucho al actuar impulsivamente. ¿Qué permisos otorgas a tus hijos solamente para deshacerte de ellos un momento y tener un tiempo de paz y tranquilidad para ti?
Perder a un hijo tuyo hoy en día precisamente tal vez no será a manos de los indios nativos o difícilmente de los cherokees, los navajos, tendrán algo que ver en esta pérdida, o inclusive si tú llegases a perder a tu cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa. El actuar de una forma impulsiva genera graves consecuencias. Entonces, amados hermanos, debemos de tener esto muy presente. Es el momento oportuno para actuar. ¿Cuántas de las ocasiones, amados hermanos, no nos detenemos ante las condiciones de la circunstancia por la cual estamos atravesando? Y a veces, hermanos, herimos más, inclusive con las palabras, que con alguna mala acción. Entonces, es una forma que debemos de tener en cuenta, el considerar si es oportuno actuar, si es oportuno hablar en el momento. Porque muchas de las ocasiones, hermanos, al calor del enojo, de la discusión, decimos o hacemos cosas que no son correctas y que aparte de todo van a tener una consecuencia. Y lo peor de todo es que dicha consecuencia no solamente será sobre nosotros, sino sobre personas que nos rodean, inclusive, como decía la narrativa, sobre seres queridos, nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera. Y precisamente, hermanos, allí en el expositor se nos citan a dos ejemplos que enseguida vamos a considerar, como lo es el rey Jeroboam, el rey Acab. Pero esto, lo que pasó con estos reyes, es consecuencia de las acciones de reyes que les antecedieron. De hecho, amados hermanos, miren, esta consecuencia viene desde Salomón. Usted lo puede considerar allí en el primer libro de los Reyes. En el capítulo 11, allí narra precisamente que Salomón se alejó de Dios. Y como Salomón se alejó de Dios, amados hermanos, el reino pues se dividió. Ya no se quedó todas las tribus unificadas, sino que se dividieron. Y enseguida, amados hermanos, muere Salomón. Usted lo puede ver, les invito para que lo lean allí al término del culto, preferentemente en sus casas, en el primero de Reyes, capítulos 11, 12, el 13, inclusive ustedes le pueden dar lectura por allí, porque estamos considerando aquí los problemas que se suscitaron en los reinados de Jeroboam y en el reinado de Acab, pero realmente, hermanos, esto, bueno, no por justificarles a ellos, pero más bien la palabra del Señor nos enseña que esto se desprende de un problema mucho más añejo, iniciado inclusive por el rey Salomón, al momento de haberse alejado de Dios, haber pecado en contra de Dios. Enseguida dice la palabra del Señor que muere el rey Salomón y heredó Roboam, su hijo, el reinado. Y le pedí precisamente al hermano Magdiel que hiciera la lectura basándose aquí en el capítulo 12 de Primero de Reyes, para que ya tuviésemos en contexto esta porción. Y ustedes han visto allí cómo Jeroboam juntamente con el pueblo de Israel se presentan delante de Roboam diciéndole: bueno, tu padre pues puso bastante afrenta, un yugo muy pesado sobre nosotros, por favor quita este yugo de nosotros, hazlo más ligero porque de plano que está muy difícil esta situación. Y Roboam consultó a sus asesores, a los ancianos, pero no tomó consejo de ellos, sino dice la palabra que tomó consejo de sus contemporáneos y que se volvió aún más duro que la parte final del reinado de Salomón. Entonces, amados hermanos, esto suscitó un problema, de tal forma que el pueblo se decepcionó totalmente a razón de lo que habían hecho la petición delante de Roboam.
Dice en el versículo 18, fíjense, porque Roboam persistió con esa tendencia de reinar, de reino opresor encima de su pueblo. Y dice en el 18 del capítulo 12, en Primero de Reyes, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey de Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Entonces vemos cómo se van desprendiendo las consecuencias, amados hermanos. Y enseguida, amados hermanos, que sucede esta acción en el sentido de el tipo de reinado que estaba heredando Roboam de Salomón. Tal vez no es justificación, amados hermanos, pero tal vez fue influenciado por la conducta final de Salomón, porque la palabra del Señor dice allí que Salomón no conservó el corazón de Dios como sí lo había conservado David. Entonces ya desde ahí se desprendió pues un camino tergiversado hacia Roboam. Entonces, amados hermanos, se divide el reino. El pueblo de Dios nombra a Jeroboam su rey, y Jeroboam, considerando, dice la palabra del Señor, en su corazón que cuando el pueblo de Israel subiera a Jerusalén a adorar a Dios, luego iban a reflexionar dentro de sí, por llamarlo de una forma, y se iban a volver a su rey Roboam. Entonces Jeroboam decidió levantar dioses paganos, dioses falsos, a los cuales el pueblo de Israel adorara. Dice en el versículo 32, aquí en el capítulo 12, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Y esto, amados hermanos, era una abominación que Dios condenaba. Inclusive dice la palabra del Señor, está muy interesante esta porción. Continúa en el capítulo 3, hermanos. Solamente leeré en el verso 4 en adelante. Le invito para que usted lo lea en su casa. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra el varón de Dios se secó y no la pudo enderezar. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos este tipo de tendencia carnal en relación a la cautela y actuamos de una forma inadecuada. Dice en el expositor, siguiendo su propia estrategia, instituyó una fiesta solemne en el reino del norte, edificó altares y lugares altos para competir con Jerusalén. Y amados hermanos, el rey Acab es una copia, por llamarlo de una forma, del reinado de Jeroboam. En Primero de Reyes, en el capítulo 16, en el versículo 33, dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Ok. Esto que están haciendo ambos reyes que estamos considerando, tanto Jeroboam como el rey Acab, amados hermanos, no es que hicieron solamente sus altares, que quemaron su incienso, no, edificaron ellos o hicieron ellos imágenes de adoración. ¿Y quién acarrió con la consecuencia de esa acción tan impulsiva? El pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel empezó a adorar a esos dioses paganos, a esos ídolos, a esas estatuas muertas. Se corrompió el pueblo de Israel. Y así como
Comentaba yo hace un momento, a razón de la acción de Roboam, cómo Adoram, que era el recaudador de los tributos, perdió su vida a consecuencia de la impertinencia de Roboam de ir a cobrar el tributo a los hijos de Israel. Miren, aquí hay otro muerto. En el versículo 34 del capítulo 16 dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ustedes recordarán, amados hermanos, que cuando fue destruida la ciudad de Jericó, que cayeron los muros, Josué hizo precisamente ese juramento de que habrían de caer esos muros encima del primogénito de aquel que los quisiera reedificar, y las puertas encima del otro de sus hijos. Y en ese grado de corrupción mental que ya traía ahora el rey Acab, y él no le importaron las consecuencias de sus acciones. Entonces él también actuó de una forma inoportuna. Esto es algo que Dios no se agrada de cada uno de nosotros cuando actuamos de esta manera. Entonces, amados hermanos, pedía también el apoyo de ustedes en su participación. ¿Cuáles son las consecuencias de la impulsividad en la vida cotidiana? Dice nuestra hermana Irma, enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones, es decir, los daños, dificultades, malas e inconvenientes por no ser cautelosos. Y en Proverbios 13:16 nos dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. La hermana Berta comenta, tenemos mal carácter, no pensamos en lo que hacemos o decimos, perjudicando a quienes nos rodean y aún a nosotros mismos, tomando decisiones de las que más tarde nos arrepentimos, como renunciar a un trabajo, abandonar los estudios, destruir la imagen de una persona, emitir un divorcio, etcétera. Dice la hermana Noemí, el actuar de forma impulsiva nos puede traer consecuencias negativas y nefastas. Hay que pensar antes de actuar. Primero tenemos que pedir la dirección de Dios antes de accionar. Proverbios 3:5 nos dice que debemos fiarnos de Jehová de todo corazón y no en nuestra propia prudencia. Debemos de reconocerlo como el dador de sabiduría para que si hemos actuado sin cautela y esto nos ha alejado de Dios, Él pueda enderezar nuestras veredas. El actuar de forma impulsiva no es correcto en nosotros como creyentes. Amados hermanos, pero quiero hacernos reflexionar, o que más bien que todos y cada uno de nosotros podamos reflexionar acerca de lo que estamos considerando. Si usted se fija, amados hermanos, la impulsividad no trajo solamente consecuencias directas sobre los que actuaron impulsivamente, valga la redundancia, sino sobre sus cercanos, sobre sus amigos, sobre sus hijos. Yahvé y él no fue quien pereció, fueron sus hijos quienes murieron. Entonces aquí también aquel enviado de Roboam probablemente era muy cercano a él también fue el que perdió la vida. Y así podríamos estar narrando. Ahora bien, amados hermanos, vemos cómo la consecuencia de las acciones se va derivando en una corrupción del camino y tergiversación de las obras y acciones, amados hermanos, porque miren, comentaba yo que desde esta parte final del reinado de Salomón, pues ya iban mal las cosas, y luego llega Roboam y van malas cosas, y luego por el otro lado del reino empieza Jeroboam, y así sucesivamente. Incluso dice la palabra del Señor, refiriéndose a Acab, el sucesor del rey Omri, donde Omri también fue uno de los que hizo mal, pero dice, pero Acab de plano lo hizo peor que todos. Entonces, amados hermanos, la consecuencia de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones, al final de cuentas traen una repercusión
sobre nosotros, sobre los que nos rodean y lamentablemente, hermanos, como lo narra la palabra del Señor en ocasiones, sobre nuestros hijos. Por esa razón es importante que cada uno de nosotros tengamos precauciones al respecto de esto. En el expositor dice instrucciones bíblicas respecto a la cautela. Y aquí hay varios pasajes que vamos a considerar enseguida. Pero debemos de pensar antes de todo, ¿es este un método seguro que debiéramos de seguir nosotros para poder actuar? Generalmente somos cuidadosos con las reglas de tránsito y aun cuando hay poco tráfico, aguardamos la luz verde. Pero de seguro, hermanos, que en alguna ocasión no hemos tenido la paciencia adecuada y nos hemos pasado la luz del semáforo. Esto probablemente ha traído una consecuencia, y esto es de que la autoridad, en este caso el tránsito, nos ha detenido para darnos una boleta de infracción por haber roto la ley, no haber respetado la ley. A veces, hermanos, pues pensamos que es algo insignificante, y cuando nos pasamos esa luz del semáforo y no nos ve el tránsito, pues no pasa nada. Y ahí viene el otro semáforo y no vemos el tránsito y nos la volvemos a pasar, al cabo que no pasa nada. Y en ocasiones en la vida diaria actuamos de esta manera, corrompiendo la ley, refiriéndome con esto pues a los preceptos de nuestro Dios, a las ordenanzas de nuestro Dios, al camino que Él ha trazado para que andemos en Él, y empezamos a actuar de una forma no de libertad, sino de libertinaje. Y esto, hermanos, llega el momento en el que se manifiesta una gran consecuencia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener nosotros cuidado en la forma en la que nos conducimos, en la forma en la que nos dirigimos, en la forma de la que actuamos. Así es que en Proverbios 3:5 nos dice aquí en el expositor: no importa cuán prudentes seamos, ya lo decía la hermana Noemí, la instrucción del Señor es mucho más recta y elevada. Otra de las consideraciones en el Salmo primero dice: el consejo del hombre tiene a la maldad, a la injusticia, a la inmoralidad, al egoísmo, a la parcialidad, a la necedad. Aquí, amados hermanos, en la primera tenemos una palabra clave, la instrucción, según Proverbios, porque Dios nos instruye sobre lo que debemos de hacer. En esta segunda, hermanos, en el Salmo primero, la palabra clave que nosotros debemos de tener es acerca de la abstinencia de todas estas cosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Podrías haber estado en camino de malos? Claro que sí. ¿Podrías haberte sentado en silla de escarnecedores? ¿Qué quiere esto decir, hermanos? Pues casi que eres cómplice de un escarnio que alguien realiza, que pudiste haber tomado el consejo de alguien que tú de antemano sabes que es malo. Pues claro. Y en ocasiones lo hacemos, hermanos, porque queremos que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Para qué? Para justificar nuestra acción. Y esto no debe de ser así. En Hechos 4:20, inclusive si las mismas autoridades dan un mandamiento que se opone a la voluntad de Dios, la instrucción es obedecer al Señor antes que a los hombres. Considerad pues, recuerden cuando se oponía la autoridad para que se predicara la palabra del Señor, considerad pues si es más prudente obedecer a ustedes antes que a Dios. De ninguna manera esto así. Pero en tanto que esto no se oponga, hermanos, debemos respeto a nuestras autoridades porque han sido puestas por nuestro Dios. Los consejos de los hombres caducan, se actualizan, pasan, pero el consejo del Señor es permanente, según nos narra ahí en Proverbios 19:21. Vamos a pasar a la siguiente parte: ¿cómo mostró Jesús su cautela? Amados hermanos, y ahí nos narra en el Evangelio según San Mateo, cuando fue tentado nuestro Salvador Cristo Jesús por Satanás. Mateo en su capítulo número 4. Mateo 4, leeré del 4 al 7, dice:
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí sigue en el 8, y otra vez el diablo le lleva a un monte muy alto, etc. Esto es, hermanos, que debemos de entender que el diablo es persistente para hacernos caer de una u otra manera. Está claro, amados hermanos, según la narrativa, que Satanás estaba apelando al orgullo de Cristo Jesús, a su conocimiento de saber que tenía la protección de Dios, pero la contestación de nuestro Salvador es fantástica. En los evangelios están registrados solo 3 tentaciones de Satanás a Jesús, y en una de ellas ejemplifica Jesús con su contestación, la cautela. ¿Acaso no debe de ser este el mensaje o el precepto que cada uno de nosotros debemos de tener? El pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, no es exclusivo para Jesús, es una ocasión irrepetible y específica para todos. Debemos nosotros de leerlo regularmente como una aplicación personal y diaria a nuestras vidas. Cada día somos tentados por Satanás para incurrir en pequeños riesgos, al fin que no pasa nada. Y en cada una de las ocasiones deberíamos responder como Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y en ocasiones, amados hermanos, pues estamos más bien buscando la ocasión. En vez de alejarnos, pues, estamos buscando la ocasión de caer. Solamente queremos que nos den un pequeño empujón. Y esto no debería de ser la constante en nuestras vidas. Debemos, pues, de recordar que nuestro Salvador Cristo Jesús fue tentado, pero que Él no cedió ante Satanás. Nuestra hermana Berta nos comenta al respecto de esta pregunta que hacía yo. ¿Cómo mostró Jesús su cautela? Dice nuestra hermana, cuando oró en el Getsemaní por tercera ocasión pidiendo a su Padre su voluntad y no dejándose llevar por sí mismo o haciendo su propia voluntad. Según Mateo 26, 36 al 44. En ocasiones, amados hermanos, nosotros somos presa de nuestro ímpetu, de nuestra falta de consideración acerca de cómo reaccionaría nuestro Salvador Cristo Jesús. La semana pasada ya mismo considerábamos ahí en la clase de la benignidad cómo el apóstol Pedro reaccionó cuando Cristo Jesús iba a ser aprehendido. Pudimos ver también la reacción de Juan y Andrés cuando dijeron, Señor, ¿quieres que oremos al Señor para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cuántas de las ocasiones nosotros actuamos de esta misma manera, hermanos? Que más que descender el fuego del cielo, casi queremos que salga el fuego de nuestros ojos y consumir a nuestros semejantes. Esto no es algo que enseña nuestro Salvador Cristo Jesús. El mandato de Jesús relacionado a la cautela precisamente es el versículo que tenemos nosotros como texto clave. Y ya hemos hablado al respecto de esto. Es una ordenanza que Él nos da de la forma en que debemos de conducirnos como cristianos. Pero hermanos, ¿habrá acaso pasado realmente el peligro? No debemos de bajar nunca la guardia. Aun cuando parezca que el peligro ha pasado en nuestra vida, debemos de estar siempre al alba. Dice la palabra del Señor, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay una anécdota también que ilustra perfectamente esta situación. Ciro de Persia luchó en vano para derrotar a los defensores de la ciudad de Babilonia, debido a que los muros las protegían de una manera insuperable. Ciro se retiró y la ciudad cayó en fiesta popular para celebrar la victoria. Ciro, en tanto, descubrió que el río Éufrates entraba a la ciudad por un acueducto. Con troncos logró desviar suficientemente el cauce del río como para poder ingresar con su ejército por el acueducto y sorprendió a la ciudad que seguía celebrando su supuesta victoria. Imaginemos, hermanos, esta lección que nos da esta narración.
Mantener la cautela debe de ser en todo momento, inclusive cuando parece que salimos bien librados de algún riesgo. Si se imagina usted si Cristo Jesús se hubiera puesto a celebrar luego de que Satanás se habría retirado, difícilmente Cristo habría hecho eso. La cautela no es temporal, sino una forma sistemática de vida, un rasgo del carácter que debemos de fomentar y manifestar en todo momento. Quizá es demasiado tarde para alguna situación que ya explotó, porque no hemos tenido la cautela para podernos conducir, pero en tanto tengamos la vida y tengamos la oportunidad para con nuestros seres queridos, para con nuestros semejantes, para con nuestros hermanos, seamos cautelosos diariamente. Los nombres de Dios relacionados a la cautela: consejero. Entre los nombres titulares de Dios está el de admirable, consejero, a quien principalmente debemos estar atentos, según nos narra Isaías 9:6. Y en Mateo 2:6 vemos la figura de Dios como un guiador que nació en Belén, el cual es nuestro pastor. Y esta es la guianza, lo veíamos a través de las ilustraciones de nuestros niños, cómo Dios puede guiarnos de todas las formas posibles, en todas las edades posibles, en todos los entornos posibles, y puede cambiar, hermanos, inclusive nuestro carácter, cualidad de nuestro carácter. Decía la semana pasada enfáticamente eso, que siendo estas cualidades del carácter de Cristo Jesús, deberían de ser cualidades de nuestro carácter, porque si nosotros tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros, nosotros debemos de reflejar exactamente lo que Cristo es en nuestra vida. Así es que, amados hermanos, espero que con la ayuda del Señor esta clase haya sido de bendición tanto para ustedes como lo ha sido para mí. Amados hermanos, dice la palabra del Señor: no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. Entiendo, hermanos, que en ocasiones somos presa, lamentablemente, de nosotros mismos, porque a nosotros, inclusive nosotros propiciamos estar en una situación apremiante en la cual luego es difícil el poder tener cautela. Pero hemos aprendido en esta hora que la mejor forma de poder conducirnos es con la cautela. ¿Por qué? Porque la impulsividad trae consecuencias, no solamente sobre nosotros, sino que pienso sobre lo más querido que puede tener el hombre, lo cual son sus hijos. Así es que tomemos esto en consideración, amados hermanos, y que esta sea una cualidad más en la cual empecemos a trabajar a partir de esta semana en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Padre Dios, gracias también a nuestro hermano pastor que nos pudieron compartir la palabra por medio de la clase de esta mañana de nuestra escuela bíblica dominical. Y hermanos, sigamos trabajando en nuestra vida personal para que Dios siga obrando por medio de estas lecciones, por medio de las enseñanzas, y que podamos también ser moldeados de acuerdo a su santa y divina voluntad. Vamos a dejar ahora, hermanos, unos breves segundos para que en su hogar, en su casa, pueda hacer la recolección de las ofrendas, de los diezmos también. Así que dejamos estos breves segundos para que podamos hacer esta importante labor, recordando que también nuestro Padre Dios nos demanda de cada uno de nosotros este tipo de bienes también materiales. A continuación, hermanos, vamos a comenzar con nuestro culto de predicación y primeramente vamos a escuchar un preludio. Al terminar este preludio, vamos a tener una oración para iniciar el culto. Vamos a escuchar el preludio con nuestros hermanos instrumentistas.
Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque continúas con nosotros a través de esta transmisión, a través, Padre, de esta enseñanza de tu palabra, del estudio de la misma, Señor. Te suplicamos para que en este momento, Señor, abras aún más nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir la palabra, Señor, que será impartida en este momento por parte de nuestro hermano Antonio Alvarado Mata, Señor. Te rogamos, Padre, para que siga siendo con él en su vida personal, en sus planes, Padre. En todo momento, Padre, muéstrate con él, con su familia, para que podamos también ser bendecidos, no solamente por boca de él, sino también por boca de los hermanos que traen enseñanza para nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a moldear esas cosas que no están bien en nuestra vida, Padre, en nuestro carácter, en nuestro actuar, para poder agradarte en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos estas cosas. Amén. Vamos ahora, hermanos, a continuar. Vamos a cantar un himno. Ahí en sus hogares vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a cantar primeramente el himno número 227, Me guía Él. Himno número 227, Me guía Él. Dice, hermanos, al pie de este hermoso himno que acabamos de cantar, enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmos 27:11. Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias para hacer la lectura
donde se basa la predicación de la palabra de nuestro Dios en este momento. Y lo vamos a encontrar, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. De ahí vamos a leer, hermanos, de los versículos 1 al 7. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, hermano, dice de la siguiente manera: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermoso pasaje, hermanos, que sin duda muchos conocemos ya de memoria, y un hermoso pasaje, hermanos, también para compartirlo con nuestros amigos, con nuestra familia que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora, hermanos, a cantar un himno más para prepararnos para el mensaje de este momento, y vamos a cantar el himno número 165. Himno número 165, Jesús es la luz del mundo. Dice en la parte al pie de este himno: te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Vamos a cantar este hermoso himno. Hacia las tinieblas
Dios nos siga bendiciendo, hermanos, con la alabanza diaria a Él de parte de cada uno de nosotros, de nuestras familias también. Vamos ahora, hermanos, a dejar el momento para la predicación de la palabra de nuestro Dios por parte de nuestro hermano Antonio Alvarado Mata. Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al culto de la predicación. En este mediodía vamos a hacer un análisis de un versículo. Se encuentra ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan, 14:16. Este análisis, antes de empezar con este análisis de ese versículo, antes que nada, el tema se llama Más que religión. Y antes de entrar a fondo a este tema, quisiera que conociéramos un poco el término de religión. El término de religión deriva de la palabra latina religio, religionis, que a su vez procede del verbo religionar, religionare. Literalmente significa religar o volver a unir al hombre con Dios. Ese es el término de la palabra religión. Y como sabemos, nosotros somos una religión cristiana, la cual trata de unir al hombre con Dios. Bien, ahora sí, entrando en materia, si analizamos brevemente, ¿verdad?, las palabras que Jesús dijo ahí, vamos a encontrar algo asombroso, algo muy bonito para el deleite, para ustedes y para los que nos están escuchando. Él dijo 4 cosas totalmente revolucionarias, ¿verdad? Que hasta el día de hoy son 4 palabras que deben de estar muy presentes en nuestros corazones como hijos de Dios. Y la primera es, yo soy el camino. Es una palabra muy profunda. El decir que Él es el camino nos da a entender que su camino es recto, su camino es firme. No hay vueltas, no hay curvas, no hay baches, no hay piedritas, no. El camino de Dios es firme, recto, y no hay por qué temerle a ese camino. Pero también hay muchas personas que a lo mejor quieren hacer su voluntad y dicen, yo no quiero tomar ese camino, yo quiero tomar un atajo. Hermanos, creo que es una manera equivocada de hacer las cosas. Él nos dice, yo soy el camino, y si Él es el camino, ¿qué debemos de hacer? Ir por ese camino. Entonces, si nosotros tomamos un atajo, un laberinto, y decimos, bueno, sé cómo entrar a ese laberinto y sé cómo salir, pero a la mera hora, hermanos, ¿qué sucede? Que ya estamos adentro y no encontramos la salida. Esos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios, lo vuelvo a repetir, son firmes, son rectos. Es avanzar hacia adelante, no mirar hacia atrás, no quedarse parados, no estar temerosos de que si camino me va a pasar algo, no. Sabemos que ese camino nos va a llevar a un bien, no a un mal.
El segundo punto es: yo soy la verdad. Cuando Él nos dice que Él es la verdad, es algo, el concepto de verdad es que se conoce, que alguien conoce esa verdad. El término es, si uno vio algo y hay alguien más que lo vio, esa es una verdad porque está probada. Es algo probado, algo tangible, algo que realmente pasó, que alguien estuvo cuando sucedió esa verdad. Y en esa verdad, hermanos, la verdad es la resurrección, es la tumba vacía. Y vamos a profundizar lo que les acabo de decir. Si esto no hubiera pasado, la fe cristiana sería en vano. ¿Por qué? Porque cuando Él dijo que iba a resucitar, a lo mejor muchos no creían. Muchos estaban con la duda de que cómo es posible que una persona que muera resucite. Es algo ilógico a la mente vaga de una persona. Pero cuando realmente sucedió, creyeron. Cuando vieron la tumba vacía, creyeron. Eso es lo que nos demuestra que Él es la verdad, que es algo que realmente sucedió. Y a lo mejor muchos de nosotros no estuvimos en ese acontecimiento, pero esas personas que estuvieron en ese momento lo vivieron y se plasmó en la Biblia. Y creo que no hay mejor prueba, no hay mejor verdad que la que está aquí en la Biblia. Y es una prueba tangible de que Él resucitó. El tercer punto: yo soy la vida. Creo que esta palabra de que yo soy la vida, que Él es la vida, que Dios es la vida, nos da a entender que nosotros solo vivimos por Él, que gracias a Él nosotros estamos aquí. Nosotros somos un espíritu dentro de este cuerpo, pero el que realmente vive en nosotros es Dios. Hay un pasaje que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe. Entonces, ese es una prueba también tangible de que Él es la vida. A Él es por el que estamos aquí. Gracias a Él podemos nosotros predicar su palabra. Y el cuarto palabra nos dice: nadie llega al Padre si no es por Jesús. Y retomando el punto anterior del concepto de la religión, porque ese es el análisis que yo les vengo a comentar. La religión únicamente trata de unir al hombre con Dios, pero no es la verdad. La verdad es Dios. La religión se encarga únicamente de unir al hombre con Dios. ¿De qué manera? Creo que este es un claro ejemplo. Aquí me están viendo ustedes y yo estoy predicando la verdad. Soy, digamos, un intermediario. Pero el que realmente es intermediario de todo esto es Jesús. Jesús es el intermediario para ir con Dios. Nosotros somos como maestros
Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Un maestro de karate se encarga de enseñarle movimientos a sus alumnos. Cuando ellos estén solos, tienen que hacer esos movimientos. Tienen que, ahora sí, ellos se tratan de defender a mano limpia. Es lo que uno hace. Nosotros les enseñamos la palabra, les enseñamos las cosas buenas que debemos de hacer como hijos de Dios, y ustedes las tienen que llevar a prueba. Hermanos, como conclusión, esto es un pequeño análisis, ¿verdad?, de este versículo. Es muy cortito, pero hermanos, con este análisis nos estamos dando cuenta que si buscamos más allá de un versículo, nos podemos dar cuenta que nos dice mucho más. Si usted analiza en su casa, por su cuenta, este versículo, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo es verdad. Todo esto que le digo, yo lo chequé en la Biblia y es una manera tangible de que usted entienda poco a poco lo que dice cada versículo. Hermanos, no me queda nada más que decirles que esta situación que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, a pesar de que no podemos estar en el templo, pero en nuestras casas hacemos el templo. Y hermanos, no me queda también nada más que aconsejarles que se cuiden, que porten su cubrebocas, que lo menos que puedan salir. Sabemos que esta situación nos puede pasar a cualquiera. No debemos de tentar a Dios haciendo negligentes el decir de que no me va a pasar nada, de que Él me va a cuidar. Pero si usted no se cuida, hermano, Dios no lo va a cuidar. Si usted no hace lo posible por salir con su cubrebocas, salir protegido, ¿cómo le quiere pedir a Dios que lo cuide si usted no se cuida? Así es que, hermanos, les exhorto, les invito a que se cuiden y a que sigamos al frente de esta batalla que es contra el coronavirus. Sigamos orando, sigamos pidiéndole que esta situación se controle para así poder regresar a nuestras vidas que teníamos antes. Hermanos, que Dios los bendiga, y para mí fue un honor y un gusto estar predicando la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias a nuestro Dios, hermanos, por la palabra que ha sido expuesta en este momento. Esperando, hermanos, que recordemos siempre que el Señor Jesús nos dice muchas veces en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre, nadie va a Dios, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, antes de concluir nuestro culto, les recordamos solamente como anuncios, motivarnos, hermanos, e invitarles para participar a través del apoyo por medio de las despensas. Recordemos que como iglesia estamos apoyando, hermanos, a nuestros queridos hermanos en la fe también, que en estos momentos, a raíz de la pandemia, necesitan de nuestro apoyo de las despensas. Así que les invitamos, hermanos, a sumarse a esta acción como departamentos, en lo personal, en lo familiar, como usted guste, hermano, pero hágase presente también en esta actividad, donde también estamos predicando de esta manera el amor a nuestro Dios y también el amor a nuestros prójimos. Vamos, hermanos, ahora a concluir nuestro culto con una oración final. Señor Dios, te agradecemos en este momento, Padre, que hayamos llegado al final de esta transmisión, de este culto, Padre. Te agradecemos porque durante todo el momento
durante todo este culto estuviste con nosotros, Señor. Nos hablaste a través de tus himnos, a través de tu palabra, a través de la predicación, Padre, a través de la enseñanza, Señor. Y queremos guardar esas palabras, Padre, para cada uno de nosotros, recordarlas en nuestra semana, pero también, Señor, lo más importante, ponerlas en práctica, Señor. Ayúdanos para poder vivirlas, para poder experimentarlas, Señor, en nuestra vida y poder cambiar, Señor, también nuestra manera de vivir para poder agradarte en todo momento. Quédate con mis hermanos y hermanas en sus hogares, Señor, en cualquier situación que vayan a vivir en esta semana, Padre. Te pedimos que estés con ellos, que les ayudes, Padre, que les fortalezcas de muchas maneras, Padre, y que no te apartes de sus vidas y que estés con ellos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Les esperamos en la siguiente transmisión.